Mi vida, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y CITES, y después en Zoológico, y ahora estoy haciendo un máster en profesorado, ¿vale? Que haga máster en profesorado no quiere decir que sea buen profesor, ¿vale? Estoy en ello, o sea que poco a poco. Vale, intentaré que sean más fotos, para que sea un poco más así tal, y son unas fotos sueltas así cuando estuve en el hospital, y vamos a ir por pasos, ¿vale? A ver, lo primero que veis ahí, me imagino que algunos son hojas de hospitalización, porque de repente te dicen, venga, tienes que hacer todo esto, tienes que encargarte de estos casos durante 24 horas, y si pasa algo, tú tienes que estar ahí, claro. Tocaba de salir de la carrera y dices, me da algo, ¿sabes? Y de repente te ponen enfermeras o enfermeros de 30 años de profesión y experiencia, y te dicen, venga niño, ¿qué hacemos? Y tú, ¿me lo preguntas a mí? Porque ni idea. Y nada, bueno, te tienes que saber todo lo que son las medicaciones, saber poner vías, que esto no lo enseña nadie, que es intravenoso, subcutáneo, un follón. Porque si no tienes ni idea, si no has hecho internado, si no te has involucrado en lo que es la profesión, te cagas en encima, así de claro. Yo voy a intentar que esta charla sea más como de colegueo, porque hace 2 años estaba donde estáis vosotros, o sea, no os voy a tratar ni como un profesor ni nada. Entonces, por ejemplo, hay ese bobtail, muy bonito, muy lo que sea, pero ese bobtail está en una máquina de rayos, en un maestro de rayos, y alguien sabe decirme a lo mejor qué le está pasando a este bobtail. Hay 4 detalles tontos, pero no sé si alguno... A ver, es una raza de perro grande, es verano, está como muy panzón, ¿no? Y tiene las mucosas, no sé si se ve, pero veis que las mucosas las tiene como muy... muy congestionadas. Ese perro tenía una torsión gástrica, ¿vale? Muy bonito la clínica tal, pero si ese animal no lo tratas enseguida o no vas a tope, ese animal probablemente se vaya a morir. Y creo que este señor de aquí se murió. Entonces, cuando entras a clínica hay que correr, hay que estar ahí a tope. Entonces, estás ahí y tal, y de repente dices, hostia, pero esto es lo mío, yo llego a mi casa y de verdad es lo que yo quiero esto. Bueno, hubo un día que me dijeron, vete de prácticas, así empezarás a ver cosas y tal, y de repente en la sala de tal me encuentro esa tortuga de ahí. Y digo, bueno, ¿y esto? Bueno, somos una fundación y tal, que estamos ahí y tal. Yo trabajaba ahí en ese hospital, ¿vale? Ya no se llama así, o sea que si sabe el nombre, no pasa nada. Y de repente me doy cuenta que digo, hostia, Tony, pero que te gustaban exóticos, vamos a intentarlo, ¿no? Y de repente, pues digo, y me sale la oportunidad en un centro de rescate, ¿vale? Esto ahora aquí está puesto así muy así, pero bueno, ya os estoy explicando. Entonces, ya entramos en la primera sección o subsección, que digamos, de todo lo que es el tema de exóticos y salvajes, ¿vale? Porque hay una gestión, en teoría, en todas las comunidades autónomas, que es de recogida y trato de animales salvajes, silvestres mejor dicho, y de salvajes, pero de, bueno, que son CITES, como esos loros, esa mona de ahí, ¿vale? Pero bueno, después a partir de aquí ya tenemos que, tengo que tratar con ternícalos, que esto en la carrera nadie me lo ha enseñado, por mucho curso que hagan ABAFES o tal, pues no es algo que no te enseñan, porque esto si te coge, te manda al hospital. Y si ya es un halcón peregrino, ni hablamos, porque te pueden enviar al hospital de un plumazo. Me tienen que enseñar todo lo que es tema de... Bueno, os pongo que esto es todo Instagram y tal, pero bueno, da igual, para que veáis que esto es reciente, ¿vale? Que no es que tampoco yo tenga mucha idea, porque son primeros años, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto sí que es un halcón peregrino, ¿vale? Me empiezan a meter, yo empiezo a hacer rescates, a lo mejor me mandaban y me decían, no, es que hay un autillo suelto en un polígono. Y tú te quedas con una cara de, pues, ¿cómo cojo un autillo en un polígono? Pues bueno, te las apañas, ¿vale? Después tenemos aquí mi niña, que ya no está entre nosotros, porque bueno, los monos. ¿Qué pasa con tema de CITES? ¿Sabéis lo que es el CITES? ¿Os lo han enseñado en alguna clase o tal? Vale. ¿Qué curso estáis más o menos? Primero. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Es normal que estáis aquí y tal y tengáis curiosidad, o sea que normalísimo. Vale, entonces el CITES es todo el convenio internacional para el comercio de animales exóticos y tal. Y bueno, aquí tenemos al Chlorocebus aethiops, que era básicamente una mona que estaba incautada de un polígono, que la tenían ahí encerrada, que era
Creo que era de una señora de la droga, pero ahora mismo no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo, ¿vale? Una instalación muy pequeña, ¿vale? Imaginaos, esto es un patio, llega hasta esa mesa de ahí, exterior, interior, y ya está. La mona no ve a nadie ni nada. Solo me tenía a mí, y aquí lo único que me está haciendo, esta es mi cabeza, aunque no la veáis, pero me estaba desparasitando, porque son animales que necesitan sociabilizar, y si están solos, necesitan sociabilidad más. Si tuviera algún que otro animal, algún primate cerca, pues no habría ese problema, pero bueno, esto normalmente no lo mostraría, pero para que veáis que hay más allá de ser veterinario, pero es que para ser veterinario, saber el manejo es como importante, porque es que si a ti te dice, no, venga, va, poner vía a esto, y de repente el animal se despierta, que puede pasar en un gato, en un perro, lo que sea, y de repente te cuentas que no sabes qué hacer, pues la hemos liado. Lo mismo pasa con estos dos amigos de aquí, ¿vale? El Psittacus erythacus y esta especie, lo siento, no me la sé. Ah, por cierto, si queréis trabajar en silvestres, una cosa importante, las especies mejor que os suenen, ¿vale? Porque si no, lleváis ahí y no tenéis ni idea y suena fatal. Porque un mono, pero un mono es que hay un montón de especies, un montón de familias, entonces, si las sabéis, como que mejor, ¿vale? Pues lo mismo, unas instalaciones súper pequeñas que el gobierno balear dio una subvención y hicieron, aquí dentro había 20 loros, ¿vale? Entre guacamayos, entre los loros yaco, pequeños agaponis, pequeños amazonas, ¿vale? Y ¿qué pasaba? Que yo abría las jaulas para limpiar, que estaban todos bien, y de repente pues interaccionaban, ¿vale? Para que veáis que lo que es la subvención y todo esto, pues como que a veces se va un poco a la mierda, básicamente, porque hay muy poca subvención, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más añadir de aquí? Bueno, que tema de... ¿Por qué creéis que estoy agarrando aquí? ¿Alguien tendría una idea y tal? ¿Os acordáis que os he comentado esto? Si el animal se despierta y me coge de aquí, la hemos liado. La hemos liado, me manda al hospital. Espero que esté cerca. Este animal tenía, pues lo típico, se dan de golpe contra un poste, ¿vale? O tiene un accidente, lo que sea, y tenemos que tienen unas fracturas en el ala y por eso no pueden volar. Una vez que no puede volar, no sirve para nada. Entonces, creo que la tenía a nivel de la escápula, si no entonces tenía todo lo que es la quilla y tal, como si nosotros vamos al médico y nos juntan todo, ¿de acuerdo? Y bueno, y Ramona sigue ahí, ¿vale? Ramona la mona sigue ahí, no saldrá nunca porque son trámites de todo lo que es legislación y tal, que van siempre muy lentos, al igual que todos esos loros, ahí no salen. Entonces siempre intentábamos que si alguien venía al centro, pues dar con un poco de educación ambiental, no compréis, tal. Y bueno, y tortugas de Florida ya ni os podéis imaginar, o sea, una piscina hasta arriba, ¿vale? ¿No es más importante? Bueno, esto más animales del centro, ¿de acuerdo? Yo soy de Mallorca, pero en Mallorca no pasa como, por ejemplo, en la península, que tenemos animales que... jabalís, corzos, yo no veía nada de eso. Porque los animales que de verdad me interesaban, o que de verdad me daban día a esto, pues eran sobre todo serpientes, que, bueno, esto es un fallo mío, ¿vale? Porque eso es un boa constrictor, sigue siendo un CITES, pero bueno, ahora hablaremos de las serpientes. Erizos, que en Mallorca hay un montón, y animales marinos, aparte de las rapaces y tal. Diréis, pero bueno, este tío ha venido aquí a hablar de monos y tal, ¿por qué me pone una gaviota? Porque si os dan una gaviota y no sabéis manejarla, este de aquí os puede cortar un dedo. No son bromas. O sea, un tajo de estos animales te puede hacer es importante, ¿vale? Bueno, erizos un montón. Aquí en la península no se tienen en consideración, pero ahí en Mallorca como que son muy importantes, ¿vale? Son los principales insectívoros, son los principales, bueno, sobre todo son los animales que la gente más encuentra en la calle, ¿vale? En Mallorca solo tenemos la garduña, perdón, que ahora no me sabía nada en español, la jineta y la comadreja, ¿vale? La pequeñita. Y el erizo, que es un insectívoro, no es un carnívoro, ¿de acuerdo? Bueno, aquí otra, la boa constrictor, pero aparte en Mallorca tenemos un problema que era con las serpientes de herradura, si no voy mal, sí, que eran invasoras, que aquí en la península están bien, pero ahí en Mallorca eran un problema ambiental porque se comían todo, entonces pues teníamos una compañera que estaba dedicada única y exclusivamente a coger serpientes, o sea, imaginaos. Todo esto en verano, porque claro, en Mallorca
verano, de repente estás en la playa y te encuentras una gaviota que no puede, que está así colgada así, y tienes que llamar a un servicio. Ahí entrábamos nosotros, ¿vale? Y los erizos ya ni os cuento. O sea, en Mallorca en verano hay una necesidad muy grande de atender todos estos animales, ¿de acuerdo? Bueno, por cosas de la vida acabé mi contrato, 6 meses muy buenos, aprendí mucho, me di cuenta que el tema de esta fauna silvestre pues me molaba, que aunque hubiera trabajado y tal, pues bien, y de repente pues pasa un poco más el tiempo, entre medias vengo a hacer una charla de fauna africana, y después me contratan en un zoológico. Vale, ignorad la foto del medio, por favor. Entonces, en este zoológico lo que necesitaban era un veterinario, pero aparte os vais a encontrar, y esto es algo que quiero que tengáis en cuenta, que si trabajáis en un zoológico los animales que hay no todos están enfermos. No siempre os van a llamar porque hay un animal, entonces no siempre vais a estar contratados solo para hacer de veterinario. Vais a ser de cuidador, como estoy yo ahí, de mantenimiento a veces, ¿vale? Pero bueno, también depende del zoológico, ¿de acuerdo? Ahora después haremos un poco de mesa redonda y hablaremos de ello. Animales como aves y lémures que viven juntos, cuidado, puede haber enfermedades que se pasen, hay una garduña, ¿vale? Y si no puedes pasar por ahí, por favor. Vale, ahora os voy a explicar un caso clínico que me parece bastante interesante, que os llamará la atención. Nadie me ha dicho aquí que era de cuarto ni nada, ¿no? Sois casi todos de primero y segundo. Bueno, no pasa nada. Hay un chico que está en quinto, o sea que ya me va bien. Vale, entonces esta es una cría de lince boreal, no ibérico, que nació en el zoológico, y yo me llego y me encuentro un hot dog así, de pequeño. Y de repente me dicen, bueno, vamos a ver qué vacunas necesita y tal. Claro, ya es una investigación que tú tienes que hacer, pero es que no te lo va a enseñar el de pequeños animales en cuarto de carrera. Esto es algo que tú tienes que mirar, tener buen contacto con algunos compañeros de otros zoológicos y tal. Por suerte en España, como tenemos el lince ibérico, pues todo eso como que se compenetra, que digamos, es decir, que el lince ibérico, pues yo usé guías del lince ibérico para ver la vacunación y todo esto. Vale, el caso clínico de este animal es muy fácil. Esto hacía un daño que flipas. Estoy súper pesado por lo que haga daño, pero es que tenía unas garras inmensas. Este animal, sus padres no lo aceptaron, ¿vale? Esto es algo que no sé si habéis visto a veces en algún programa, que no aceptan la cría y tal, y de repente la tenemos que cuidar nosotros, los cuidadores y los veterinarios y tal. Claro, ¿qué pasa? Tú dale de mamar a un lince con biberón durante tantos días que tienen una ansia, te está clavando esas tarpas de ansia y probablemente tú tengas daño, no lo hagas bien y probablemente el animal trague la leche mala. Cuando tenemos un animal que no traga bien, sobre todo un bebé o una cría, lo que nos va a pasar es que va a tener probablemente una neumonía por aspiración o algo por el estilo. Y es lo que le pasó a esta niña, que una neumonía por aspiración, empezó a toser antes y después de la lactancia, entonces dijimos, oye, aquí pasa algo. Llegamos al... Ay, perdón, estoy hablando mucho. Al hospital de ahí, cerca del zoológico, y le hicimos una radiografía, ¿vale? Evidentemente era un bebé, no teníamos por qué estar ahí ni sedándola ni nada, pero bueno, ya os podéis imaginar, todo el hospital y todos los clientes, ¡ay, un bebé tal! Pero bueno, le hicimos radiografía y vimos un patrón de los bronquios inflamados en lo que es la radiografía, ¿de acuerdo? Entonces, pues le tuvimos que dar antibiótico, amoxicilina clavulánico, en jarabe, y antiinflamatorio no, porque tan pequeños como que los antiinflamatorios como que están un poco... no me sale la palabra ahora... contraindicados, ¿vale? Hasta que no sean un poco más adultos, como que conviene no darlos. Vale, ahora os voy a mostrar el caso que para mí es de los que más me han gustado, ¿vale? Y aquí tenemos a este señor, que ya está muerto, se murió hace un par de meses, pero bueno. Este señor, no sé si os fijáis, lo llamo señor porque ahora hablaremos de su manejo, es gracioso. Si os fijáis bien, mirad qué legañas. Mirad qué pestañas, una metida adentro, bueno, no se ve mucho, yo que estoy cerca no, veo que no está muy bien, pero bueno, una metida para adentro, una metida para abajo. Este animal tenía entropio, es decir, el párpado se le metía hacia adentro. Vale, nuestra teoría, o la teoría que teníamos así y tal, era que al haber convivido con otras especies de monos y no haber llevado un buen control y un buen certificado de que esos animales estaban bien de salud y tal,
pues se fueron pasando enfermedades, infecciones. Entonces, ¿qué tenemos? Un animal que no ve bien porque por vía aerógena entran virus y bacterias y tal, y esos ojos acaban mal, ¿vale? De hecho, luego ya os mostraré una foto de cómo acabó este animal y tal. Es un macaco de Gibraltar, ¿de acuerdo? Muy típico en España, gente que se va hace 20 años, cogían un monito, les parece gracioso, lo tienen en casa, le dan de comer macarrones con tomate como los que os sirven aquí y la tenemos liada, tal. Claro, esta es mi mano. Veis que el dominio y que el manejo era muy fácil, porque cuando vosotros estáis trabajando con fauna silvestre, si es fauna silvestre, os va a interesar que sea un animal que esté cero contacto con vosotros. Lo vais a sedar, vais a intentar que no se vea tanto, que no vea tanto a los humanos y tal. Pero si es un animal que no se puede recuperar en la fauna, que está solo, que está enfermo, ese animal te interesa que sea como un perrito. Vale, pues este no era un perrito, era un señor, porque imaginaos un mono que está acostumbrado a que le toquen, que le mimen y, claro, desparasitarlo y tal. Cada día teníamos que hacerle curas en los ojos, cada día. O sea, y era un proceso crónico en el ojo que no se iba a curar nunca. Y revisiones con el oftalmólogo y pim y pam, pero bueno, se dejaba entrar súper bien y tal, o sea que ningún problema. Bueno, veis que toda esta mucosa, aquí un montón de mocos siempre, es decir, un sistema inmune muy debilitado, ¿vale? Y bueno, este mono al final se murió, no es ninguna sorpresa porque estando solo y tal, y con ese problema de base de ese sistema inmunitario que no está bien, pues al final, bueno, cosas que pasan, pero le dimos la mejor vida. Si de normal hubiera estado ahí 2 meses y tal, pues con el manejo adecuado y los tratamientos veterinarios correspondientes, pues estuvo a lo mejor 2 años más. Mira, ni tan mal. Vale, por cosas de la vida tampoco estoy ahí ahora estoy haciendo un máster en profesorado y tal, y bueno, la verdad es que muy bien, es una de las soluciones también que podéis hacer. Y ahora, si me puedes pasar la siguiente. Vale, esto es de un zoológico que hay en Mallorca, que hice un par de prácticas, ¿vale? Vosotros, como veterinarios, podéis encargaros, y bueno, como estudiantes en general, de que si vosotros os interesa hacer prácticas en un sitio, aunque no vayan para las prácticas de aquí de la universidad o lo que sea, podéis hacer prácticas. En cualquier empresa podéis hacer prácticas si tenéis un convenio, si hacéis un convenio con una aseguradora o lo que sea, podéis hacerlo, no hay problema, ¿vale? Para que sepáis, eso sí, sois vosotros que estéis gastando vuestro tiempo en algo que queréis hacer o que de verdad os mola, ¿vale? Yo lo hice y la verdad es que estoy muy contento, fue una época de mi vida que la verdad es que bastante contento y tal, pero bueno, yo todo esto no trabajé en ello, fueron prácticas, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a nuestra queridísima amiga, estas 4 fotos es el mismo elefante, ¿de acuerdo? Bueno, diréis, ¿por qué le estoy limpiando las patas? ¿Alguien puede tener alguna idea y tal? ¿Alguien? Y se hizo el silencio. Vale, los elefantes en general son animales que están todo el rato caminando, en la sabana, en la estepa, todo el rato caminando y tal. Entonces, cuando tenemos un animal que no puede caminar tanto, pues tiene problemas de las patas, básicamente. Entonces, lo entrenamos como si fuera un perrito, Daisy tal, Daisy arriba tal, hacemos que se ponga en estas barras tan grandes y de repente tenemos que podemos tratarlo y tal. Y entonces le podemos quitar las piedritas, cualquier tipo de padrastro que le haya salido y así pues un poco de dominio, ¿vale? Nos interesa que cuando tenemos, lo que os he dicho antes con el macaco, un animal que no va a volver a su hábitat y que está ahí, pues por cosas de la vida, que sea un circo, que sea una persona, que sea cualquier historia, te interesa que ese animal para ti, para tu manejo y para el animal en sí, sea un animal que puedas tener bien dominado y que sea como un perrito básicamente para que puedas hacer estas cosas, si no, es imposible. Después así un poco, para contaros un poco más, pues esta niña, Zulu, que bueno, es un rinoceronte blanco, que estaba ahí también, 40 años, no sé si habéis visto hace poco que en el Safari de Madrid han llegado 2 ejemplares y están todo el día raspándoles, todo el día. Es porque estos animales en la naturaleza están todo el día revolcándose en el fango y tal. ¿Por qué? Porque tienen que protegerse, esta piel es como una queratitis, o sea, no es una piel que esté hecha como la nuestra para eliminar los parásitos con glándulas y tal. Entonces rascando y tal, sobre todo porque si hay una infección va a los ojos, ¿vale? Entonces los ojos de los rinocerontes son súper delicados, pero muy, o sea, no os hacéis ni una idea.
Y bueno, para acabar, pues aquí tenemos a la jirafa, que también muy guay, y lo mismo, un rumiante de X metros que si te dicen, vamos a sedarlo, espérate, vamos a sedarlo, que este animal se seda, se cae y probablemente se dé un ostión, un traumatismo craneoencefálico y ahí se queda, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros nos pasó que de repente dijo el cuidador, ahí va, aquí tiene un bulto aquí, a lo mejor tiene un absceso, habrá que dormirlo y tal. Y no era el absceso, era simplemente que estaba haciendo la rumia, porque es un rumiante. Igual que las vacas que están en Huesca, están ahí tranquilamente y tal, pues ellos igual, lo que pasa es que de repente ves un polón y dices, hostia. Por eso os digo que es importante conocer así un poquito cada especie y saber de qué va todo, ¿vale? Vale, la presentación aquí ya ha acabado, pero me interesa que sea más mesa redonda, pues porque al igual que como yo estuve ahí con dudas y tal, pues vosotros tenéis alguna que otra duda y me gustaría que ahora pues charlásemos un poco. Sé que os da vergüenza, sé que lo que sea, pero me da igual, o sea que si los niños de la ESO pueden participar, vosotros también. O sea que si alguien tiene alguna duda y tal... Dime. Yo quería saber, en el tema 2 y tal, Sí. cómo está la demanda. Porque, Demanda de trabajo, dices. Sí, porque yo por suerte pude estar en un zoo a principios de año, 3 meses de prácticas como cuidadora, Muy bien. y me ha encantado ese mundo. Mira, Entonces, esto claro, ahí ya tengo contactos, pero en el resto, o sea, con uno solo ya sé que no vale. Y Ya. el tema de demanda no sé cómo está, porque por ejemplo en el sector el tema del veterinario era un despropósito. Vale, mira, te comentaré lo que yo he visto, ¿vale? En estos años. Yo lo que he visto es que de veterinario a veterinario no trabajas como veterinario todas las 24 horas. Es decir, todo lo que os explicaré en la carrera, que si programas sanitarios, que si desparasitaciones, tal, un veterinario lo hace muy poquito. Es decir, trabajo veterinario aquí en verdad no hay todos los días, ni mucho menos. A menos que te vayas a un zoológico grande, como puede ser, yo que sé, el Zoo de Madrid, el Zoo de Barcelona, Biopar Valencia, Biopar Fuengirola, Cabárceno, ahí sí que hay que si certificados y tal, y tienes trabajo casi siempre. Pero lo que es en un zoológico pequeño, ¿dónde estuviste, si puedo preguntar? En Sendaviva. ¿Eh? Sendaviva. En Sendaviva. Sendaviva no es, tampoco, es grande, pero tampoco es que tenga... Tenía su propio veterinario, lo que pasa es que iba pues 3 mañanas a la semana y ni Claro. siquiera hacía todo lo que había que hacer, entonces... Ahí estamos. Eso es lo que quiero que entendáis, que veterinario de fauna salvaje en un zoológico, trabajo en sí no hay todo el rato, es decir, no es un trabajo de todos los días, hay que vacunar, hay que tal, no, hay los animales que hay y no es como en un hospital que te traen 100 animales al día y de diferentes sitios, no, es literalmente los animales que hay y lo que vas haciendo. Entonces, está bien que te hayas hecho prácticas ahí, ya dices, oye, mira, a mí no me importaría tal, pues puedes seguir en ese rollo y bien, pero el trabajo de veterinario en sí, lo que veis aquí, que si casos clínicos, que si prácticas, que si, no hay. Yo aquí he hecho más que limpiar, ver si las cacas están bien, que si algún coprológico y tal, pero en sí un trabajo de veterinario tal cual en un zoológico, a menos que sea un zoológico muy grande, no hay, ¿sabes? Entonces... Yo tampoco sabía que estaba la opción también de poder estar tanto como cuidador como veterinario, porque los compañeros que tenía allí venían de zoos más grandes. Claro. Y estaba el veterinario y los cuidadores. Claro. No... Claro, después te pasa que tenéis 20 y pico de años todos y todas y te dicen, bueno, como eres así joven, ¿qué te parece si vas aquí y tal? Claro, tú tienes una ilusión de ir a limpiar la jaula de un mono o lo que sea y dices, wow, qué guay, no sé qué. Pero es que no estás trabajando de veterinario. Ahí está la cosa, estás haciendo de mantenimiento, si me apuras. Que no pasa nada. Es decir, a mí un momento en mi vida que eso me compensaba. Pero llega un momento que tú dices, vale, pero es que yo tengo un piso, tengo no sé qué, tengo que hacer cosas para vivir, ¿sabes? A mí llega un momento que no me compensa nada de esto. Hay gente que sí, hay gente que tal. Pero bueno, esto es otro tema que ojalá lo toquemos así hablando y tal, pero bueno. Es lo que te digo, compensa y tal, pero sobre todo cuando acabéis la carrera os dirán de o que si cuidador, o que si mantenimiento, no harás siempre de veterinario. Es muy difícil, a menos que sea un sitio que, yo que sé, un centro de rescate, que sea como por ejemplo el que estuve yo el primero, que
vas y hay un cernícalo que tienes que ir a buscarlo, que es una jineta y tal, ahí sí que hay movimiento, ¿vale? Pero en un zoológico, lo siento, no es así. O sea, tienes como que es el trabajo que haces cosas y tal, pero mejor que hagáis de veterinario en otro sitio, que estéis como subcontratados ahí y que cuando haya una urgencia, cuando haya algo, pues vayáis. Pero veterinario ahí, de vivir ahí, de estar ahí, de fichar ahí, es más complicado, ¿vale? Dime. ¿Y no crees que es necesario pasar por esa etapa de cuidador sin estar remunerado para conocer el manejo de los animales del zoológico? Buena pregunta. A ver, como cuidador te pasa algo bueno, y es que sabes y aprendes mucho sobre el manejo de estos animales. Pero a mí me dijeron, y esto es verdad, que si tú te pasas 5 años trabajando como cuidador, o tal, porque te gustan los animales exóticos o lo que sea, te va a pasar que después como veterinario, por ejemplo, en un sitio más importante no te van a tomar en serio. Es decir, no te van a tener en consideración porque dirán, pero este caso y tal. Yo creo que para trabajar así hay 2 vías. La primera vía sería lo que he hecho yo, que lo recomiendo en cierta medida, pues para saber si este mundo es lo que me gusta y tal, pues veterinario de un sitio, que de repente has acceso a algunas que otras cosas, cuidador, tal. Y después hay la otra vía, que es la que hacen pues las personas que de verdad les gusta la clínica, que es matarte a vivir y trabajar en clínica. Por ejemplo, creo que el de Biopar, que es un veterinario que literalmente ha estado como no sé cuántos años en un hospital haciendo urgencias y está ahí contratado como veterinario, porque ahí sí que hay demanda y tal, pero antes ha tenido todo ese rodaje en clínica, hospitalizaciones, urgencias, cursos. Es decir, hay esas 2 vías, o te metes como cuidador, ves un poco el rollo, manejo y tal, y ya vas como preparado, o esperas la oportunidad, tienes un rodaje de X años en clínica y después acabas pues que te contraten en un sitio importante y ya te puedes dedicar, pues que si hay que hacer una cirugía al animal, pues ya la haces tú, ya lo haces como te da la gana. Depende también del zoológico, hay zoológicos y zoológicos. Hay el zoológico del señor que hace 50 años le empezaron a llevar cacatúas y ha ido trayendo animales y está ahí. Y después está el zoológico, que es una empresa firme, como puede ser, por ejemplo, Loro Parque, que hay diferentes secciones, que es sección de aves, que es sección de mamíferos, porque es muy grande, ¿sabes? Entonces es lo que te diría, hay esas 2 opciones, las puedes elegir como quieras. A mí la clínica, por ejemplo, como ya he comentado al principio de la charla, a mí la clínica no me compensaba. Para gustos colores, pero a lo mejor a vosotros sí que os compensa. No lo sé, eso es ya cada uno. No sé si hay otra pregunta. Dime. El rodaje que has hecho de clínica, pues... Perdón, es que estoy muy sordo, tengo pipis y no digo nada. Decía que el rodaje que tú has dicho, el rodaje de clínica, sí. O sea, si podías, o sea, es clínica de exóticos, entiendo, y cómo está, o sea, quiero decir... Vale, te pueden pasar 2 cosas. Que el zoológico sea, pues sobre todo animales, como por ejemplo, pues aves, monos, pequeños mamíferos, y ahí ya sí que te interesa más, pues tirar para la vía de exóticos, que ahora con la nueva ley no sé cómo va a acabar la cosa, pero bueno. Y después te puede pasar que sean animales como estos, que evidentemente te apreciará tener rodaje y experiencia en animales, en grandes animales, vacas, caballos, ovejas. Es lógico, ¿no? O sea, evidentemente los cuernos de un antílope no son iguales que los de una oveja, pero para que me entiendas, ¿sabes? Si por ejemplo en este safari había como 500 rumiantes de diferentes especies y tamaños y tal, pero evidentemente si yo voy a un sitio de estos y me dicen, oye, pero ¿tienes experiencia en rumiantes? Evidentemente eso se verá, ¿sabes? Va dependiendo un poco de lo que tú quieras. Evidentemente, pues mira, yo pequeños animales me gustaba y tal, lo que era la clínica, más dedicación a los casos y tal, pero bueno, es lo que te digo, o sea, depende de dónde quieras ir. Si tú, por ejemplo, te gustan mucho los loros, no me sirve de nada que tengas experiencia en rumiantes, porque en algunos sitios te pasa que directamente ya te dirán, oye, busco experiencia en aves. Entonces ya buscarán a alguien experto en aves, ¿sabes? También hay que decir que hay muchas especies, muchos animales, entonces depende un poco, ¿sabes? Exóticos, sí y no.
Porque si, lo que te digo, si en exóticos no te enseñan nada de elefantes y tal, te pueden enseñar algo, pero te interesa más, o por ejemplo, en 5 años en Huesca, por ejemplo. No sé si he contestado mucho a tu pregunta, ¿no? Bueno, Más o menos, ¿no? claro, sí. Es que es complejo, es un tema complejo en Lo general. que has dicho antes, Pero bueno. es que no entiendo tampoco lo que has dicho antes de que se te deprecia por tener experiencia, como lo que has dicho antes de estar de cuidador, o que se te deprecie. Eso no... A ver, no es que se te desprecie ni tal, pero a la cosa... ¿Has dicho se te desprecia o se te deprecia? O sea, Que baja tu valor como veterinario. deprecia. Eso es lo que quería decir. No Vale. sé si lo he dicho bien o no. Vale. Claro, como cuidador va bien porque si ya tienes el manejo y tal, pero es lo que os digo. Puede pasar que en algunos sitios le den valor al hecho de que seas buen veterinario, es decir, que tengas experiencia clínica, rodaje y tal, o que de verdad sepas manejar todo esto, porque también depende del jefe que tengas. Habrá un jefe que le importará cero la salud de los animales, le importará más que estés ahí para limpiar o para hacer cosas y para manejos tontos, o si es una empresa seria, como os he dicho, Biopark, Bárcelo y tal, pues les interesará que tengas una experiencia buena. A ver, es como cualquier sitio, cualquier empresa, hay sitios buenos y hay sitios malos. En esto, aquí pasa igual, ¿sabes? Pero es lo que te digo, no es que se te desprecie, es que depende del sitio donde quieras ir, ¿sabes? Porque, por ejemplo, donde estaba yo, el buen veterinario, a mi jefe no le importaba que yo le viniera y le contara un rollo increíble sobre las ventajas y desventajas de enuclear el ojo del macaco. Él lo que le interesaba es que estuviera todo limpio, que estuviera todo bien, que viniera un cliente y lo viera todo muy bien, muy limpio, ¿sabes? Depende un poco del jefe y depende de dónde te toque trabajar, más o menos. No sé si más o menos, o si no, luego después ya lo hablamos, pero es lo que te digo, depende un poco de cada jefe y de cada sitio y bueno, hay sitios para todo. ¿Alguna pregunta más? Dime. Cuando necesitas consultar alguna duda sobre una especie o algo así que sea Sí. particular, pues anatomía, fisiología, etcétera, ¿en dónde vas? Bueno, ¿Sabes algún tema? a ver, yo es que soy muy friki de esto desde hace ya bastante. Entonces, yo en la ESO me compré 21 tomos de especies de National Geographic y tal, muy bien. No los he traído, evidentemente, porque son muy grandes. Pero para saberlo, o me pongo en contacto con un compañero que tenga más experiencia, que sí lo conozco, o pregunto directamente, mira, tengo que hacer esto en este animal. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Tal. ¿O qué debería tener en cuenta? Tema anatomía, pues busco en internet. No voy a esconderme, busco en internet como hace mucha gente. Y sobre todo artículos. Porque, por ejemplo, patas en elefantes, si te pones en Google a buscar artículos, pues encontrarás algún que otro artículo. Mejor si es el consejo de un compañero, la verdad. Si te rodeas de buenos compañeros y te vas a congresos, a charlas, como estáis haciendo vosotros ahora, y vais hablando, pues bien, ¿vale? Pero es lo que te digo, para buscar información no hay un libro de anatomía como puede haber aquí en la biblioteca de perros y tal. No está tan estudiado, pero, y sobre todo en España, ya... Pero es lo que te digo, es un poco conocer a los compañeros, saber cada uno tal, pero sobre todo pues buscar información como puedas, es un poco supervivencia. No sé si contestaba mucho a tu pregunta, Sí. pero bueno, algunas cosas hay si las buscas bien, pero sobre todo buscar referencias y tal, y algunos compañeros, poca cosa más, la verdad. No hay una biblioteca de estos animales, ojalá, pero no la hay, al menos en España. Me habéis dicho que sois muchos de primero, segundo y tal, algunos de tercero. No, vale. Es que no me suenan las caras, o sea que yo acabé hace 2 años. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna cosa que añadir. Dime, espera. Bueno, Dime. no has trabajado en una reserva natural, pero entiendo que no, pero te quería preguntar si sabes algo de cómo podría trabajar un médico, si habría trabajo de veterinario en una reserva natural. Reserva natural, dices por ejemplo, una reserva natural como un parque nacional o algo así. Vale. A ver, esto a día de hoy es más meterte en la consellería o el gobierno, la diputación de la comunidad autónoma, que digamos, y mirar si buscan, porque por ejemplo, casi todo esto a día de hoy está legislado.
Es decir, hay un veterinario, por ejemplo, yo sé que hay veterinarios en el Parque de Cabrera, pero sé que son veterinarios que tras hacer puntos y tal, pues acaban teniendo su carrete, que digamos, y acaban pues que les contratan y o hacen un examen y cosas así. Parques nacionales y tal, normalmente os encontraréis que son sobre todo pues opositar al hacer algún examen, algún interinaje, cosas de estas, ¿vale? Pero sobre todo temas de gobierno, básicamente. Porque puede ser que sean empresas privadas, como por ejemplo es mi caso en el primer centro de rescate que estuve, pero sobre todo lo mejor que podéis hacer, si os interesa de verdad, es ir al sitio y decir, plantarte ahí con tus 2 ovarios o huevos y decir, oye, quiero trabajar de esto, quiero hacer prácticas, y te quedas ahí tan ancho. A lo mejor te dirán, no nos interesa, no nos interesa, pero sobre todo yo os recomiendo que os mováis y miréis y preguntéis. Si conoces a alguien, sé pesado, si te interesa esto, sé pesado, pregúntalo. Métete en internet, mira las consellerías, en las diputaciones, en los gobiernos, algo hay, pero sobre todo parques nacionales y reservas y tal, casi todo es legislado y hay que hacer oposiciones y tal, o interinajes. ¿Pero no suelen contratar a otras empresas? Pueden contratar a otras empresas como es Traxa, por ejemplo, no sé si os suena. Traxa es, por ejemplo, una empresa que si tú te metes, es una empresa que tiene un mega convenio con el gobierno de España y, por ejemplo, temas de parques naturales, temas de biosfera y tal, pues se mete mucho en ello y podéis meteros y, por ejemplo, pues cursos y tal, pues os podéis meter o incluso pedir información a alguien que conozcáis. Y al menos así, pues también lo mismo, os vais moviendo. Y es ir moviéndose. A ver, estáis en primero o segundo, aún os queda un largo camino, no de rosas, pero bueno, si da bien, si me ha ido bien a mí y a muchos, a vosotros también y a vosotros también, o sea que no creo que llegue a problema, ¿vale? Bien. Yo, tema de prácticas, cuando acabas la carrera, ¿cómo haces las prácticas? Porque si necesitas un convenio, o sea, tú puedes directamente hablar con Con la empresa. una empresa, no tienes que pasar por Universa o lo que sea. Si tú ya has acabado de ser estudiante de esta facultad, tú te puedes meter en empresas y tal, y preguntar y tal, o si ofrecen voluntariados, cursos, que a veces los organizan, pues puedes hacerlo. Pero no tiene por qué ser a través de la universidad. Si os interesa, vosotros aún podéis, no sé si lo sabéis, pero podéis meteros, que digamos, en prácticas extracurriculares, es decir, antes de las prácticas curriculares de quinto, creo que es, sí, de las 4. Y podéis preguntar, y no hay ningún problema. Pero bueno, no creo que haya ningún problema si lo preguntas y tal. No sé, es que no me sale en español. La seguridad, o sea, ¿sabes el contrato de...? No sé cómo va. Tú vas a una aseguradora y preguntas y tal, y a ver si te lo pueden arreglar y no hay ningún problema. No creo que haya ningún problema. Es decir, suele haber problemas y tal, pero por temas de que hay mucha gente entre gente que hace prácticas de ATV, de auxiliar veterinario, entre gente de veterinaria que hace prácticas ahí, pero bueno, nunca se sabe. Si ya conoces y tal, pero lo mismo que le he dicho a él, hay que preguntar. Porque si preguntan no se llega a ningún sitio. Yo para hacer prácticas aquí, toqué los cojones un montón, de verdad, o sea, no se pueden imaginar. Dime. No sé si has hecho algún curso o algún máster, posgrado o demás, o puedes recomendar alguno. Mira, o... sí. A ver, es que ahora no me acuerdo. En Murcia, en la Universidad de Murcia, hacen un máster que es de fauna silvestre, que es sobre todo para protección de especies cinegéticas, para trabajar en centros de recuperación, como por ejemplo donde los halcones y tal, y es un máster que sinceramente creo que está bastante bien valorado. Yo conozco a un par de personas que lo han hecho y la verdad que están contentos, han aprendido mucho, y a día de hoy creo que conozco a uno que está trabajando en un centro de recuperación. Después hay otras personas que han hecho voluntariados en Grefa, no sé si os suena Grefa, ¿sabéis dónde está? Grefa está en Madrid, es un centro de recuperación, es como estuve yo, pero mucho más grande, ¿vale? Es como comparar el Mercadona con el más barato, ¿vale? Entonces, tienes que puedes ir haciendo prácticas y tal, y aparte, el máster está muy enfocado en especies cinegéticas y recuperación de fauna de aquí, de la península, es decir, un máster de gestión ambiental, sobre todo, de ahí. Y
si puedo añadir algo, diría que algún que otro compañero me ha dicho que como veterinaria no te enseñan cosas tal cual, sino que a lo mejor te sirve más para aprender, que digamos, si eres biólogo, ciencias ambientales o algo así. Pero está muy bien que lo tengas en el currículum, ¿sabes? Cualquier cosa que te puedas meter en el currículum, vale, que si prácticas y tal. Yo tengo que meter la charla que hicimos en abril, porque aún no la he metido. Pero lo que os digo es ir haciendo cosas, cursillos y tal, y máster. Yo este es el que más me gusta a nivel de España, porque después hay practicums de exóticos en hospitales de Barcelona, Madrid y tal, pero para clínica más ese tipo de cosas. Y para gestión ambiental y un poco más de campo, de ensuciaros, yo diría que más el de la verdad. Pero poca cosa más. Y después ya si vas haciendo tu propio currículum, ya ahí ya vas tirando bastante. Pero el máster ayuda bastante. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Algo? Bien. Esta es un poco amplia, pero igual la puedes sintetizar. Al final, como especies silvestres que hacían, bueno, estas que son alóctonas, quiero decir, especies salvajes, ¿qué enfermedades son las que más os preocupan? ¿Infecciosas que tengan? Mira, Sobre todo menos mal que has las de dicho esto fuera. porque ha habido algo que se me ha olvidado de decir antes, y es que no sé si os acordáis que os he comentado que el macaco, pues, que es enfermedades, infecciosas y tal. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes un conjunto de especies alóctonas, como has dicho tú, que no son de aquí, normalmente, y si no lo hacen pues mal, fatal, es que en un zoológico y tal te hagan hacer un certificado o una especie de programa de bienestar o programa sanitario para todo este tipo de especies, para prevenir, para poner curas y tal. Y no sé si tu pregunta iba a algo en concreto, a alguna especie, porque claro, enfermedades, no sé, a monos, por ejemplo, Pero sobre todo las que tratáis día a día, o sea, las que os preocupan de que suenan mucho. Vale, a ver, a día yo te diría que sería más brotes de gripe aviar, salmonela, sobre todo por aves y tal. Después, dicen la viruela del mono en los monos, mentira. Estuve justo trabajando con el mono, donde la viruela del mono y no pasó nada, o sea que eso no es problema. Evidentemente hay que controlar y tal, pero no es así. En aviar sería esas. Después, pues lo mismo, estamos hablando de que son rumiantes igualmente, entonces todas las enfermedades de los rumiantes, ahora quedaré fatal, pero es que no me acuerdo de casi ninguna enfermedad de rumiantes. Pero todas las enfermedades de rumiantes, que todas nos interesan aquí en integración de rumiantes, pues todas tienen que estar ahí. O si tienes cebras en tu parque, ya la has liado, porque tienes que hacer todas las enfermedades que puedan tener los caballos, porque es que son primos hermanos. Entonces, tú haces ese certificado, que creo que es el certificado Baray, que ahora mismo no me acuerdo muy bien, yo hice uno cuando estuve ahí, y es básicamente pues que tú coges un catálogo de enfermedades que tú dices, mira, yo tengo esta especie me puede transmitir tal. Yo para prevenir esto, o si pasa esto, hago lo otro. Entonces, por ejemplo, si tengo un jabalí en la instalación, ya tienes que hacer el programa sanitario cara al año que viene, control de peste porcina clásica, peste porcina africana. ¿Para qué? Porque si hay una explotación de cerdo a 150 metros y el jabalí se escapa, ya lo hemos liado, por ejemplo. Entonces es que es ambigua es tu pregunta, pero hay un montón de enfermedades y depende de los que tengáis. Yo, por ejemplo, en el zoológico teníamos unos ciervos, los ciervos Munjak, no sé si sabes cuáles son súper pequeñitos, están muy de moda, y ya tuve que hacer todo un catálogo de todas las enfermedades que podían pasar, solo por ser rumiantes. Y todas las infecciones que tenían, por ejemplo, en integración de rumiantes, todas, que al final era pues repetir y tal, y prevenir, higiene, seguridad, tal, pero que si vacunas y todo esto, pues ya lo tenía que introducir. Y claro, ya tienes que abarcar un montón de cosas, más o menos. No sé si he contestado mucho a tu pregunta. Vale, hay alguien que, mira, ya que estáis en primero voy a haceros así una pregunta. ¿Hay alguien que se haya metido en veterinaria porque de verdad le interesa y le apasiona las especies exóticas y salvajes? Tengo que saberlo. Vale. No pasa nada, o sea, aquí no se juzga a nadie, si yo estuve igual, o sea que después en el camino me apetecieron pequeños, pero tal. Pero bueno, es lo que os digo, que a ver,
tenéis que saber asesoraros sobre todo y que no pasa nada pues porque probéis de trabajar como cuidadores, clínica, no pasa nada, estáis haciendo vuestro camino y el camino ya a saber dónde os llevará, pero sobre todo en el camino disfrutar. Yo he disfrutado mucho y espero seguir disfrutando en algún momento, pero de momento con el máster de biología que ya veremos cómo acaba. Pero nada, yo desde aquí mucho ánimo y espero que os vaya súper bien. Y de mi parte, poca cosa más, no sé si tenéis alguna que otra pregunta, nada. No, si yo Bien. no sé cómo funciona. En plan, tú trabajaste dentro del rescate. ¿Cómo? Y dentro del rescate. Y en parques zoológicos. O sea, ¿cómo te has sentido? Porque yo, por ejemplo, me atraen un montón los centros de rescate, pero no los parques zoológicos, porque no es los mismos principios, diría. O sea, Claro, en un zoológico lo que te interesa es que venga gente. Fin, es un negocio. Suena mal, pero es así, es un negocio. Es como quien te vende, es un negocio. No, es que las tenemos aquí súper bien cuidados, tal. Si cobra la entrada es un negocio. Perdona que te interrumpa en eso, es que, o sea, estoy de acuerdo en que es un negocio, pero es que Sí, tiene su después- parte de investigación. Claro, después hay Entonces- que sí, claro. Y yo he Es que, traba- no, pero es que yo, por ejemplo, estoy bastante interesado en cuando salga de la carrera, pues un centro zoológico a mí me gusta, pero me gusta por la investigación, no por el tema económico Yeah. que tiene. Entonces, Claro, que estoy de acuerdo contigo, vaya. sí, es decir, trabajar en un zoológico es, al fin y al cabo, pues, si no hay ingresos, tal. Pero después hay otra parte, que si tú estás trabajando como en un laboratorio o tal, pues puedes crear convenios con zoológicos para investigar. Eso no hay ningún tipo de problema. O por ejemplo, pero tú lo dices más en tema de investigación, No, dentro del experimentación y mismo tal, ¿o? zoológico, dentro de los mismos zoológicos se Sí. dedican a investigación. Vale, pero por ejemplo un zoológico grande, como puede ser el de Valencia, Barcelona y tal, o... Ahora no sabría ponerte un ejemplo, pero... Yo, por ejemplo, en el que estuve, cuando estuve, lo que hacía era, no me acuerdo qué universidad fue, pero quería hacer un estudio con los lobos y contactó con el zoo para poder utilizar sus lobos, pues para tener a una pareja, Claro. para controlar la dieta, para poder estudiar las heces y tal. Entonces, no era del propio zoo, pero sí que había una universidad detrás que hacía Claro, exclusivamente yo lo que te digo eso. es eso, eso es lo que dice la compañera, es decir, si hay algo detrás, un centro, algo que investiga, porque la investigación al final es para crear recursos también, para crear lo que sea, entonces te va a pasar que evidentemente pues si trabajas en un centro de investigación pues puedes tirar por supuesto a zoológicos si tienen una especie de no sé qué y tal, claro que puedes, no hay ningún problema, pero en el zoológico, a menos que sea un zoológico grande, conocido, famoso y tal, es más difícil, creo yo, mi opinión, pero por poder se puede perfectamente. No he estado en todos los zoológicos, entonces no tengo tampoco idea de tal, pero yo en los que he estado, por ejemplo, vale, ¿podemos ir un momentito a las imágenes que tengo? Es que ahora me he acordado. Mira, por ejemplo, este soy yo haciendo la necropsia a un flamenco, ¿vale? A mí me venían y me decían, claro, en una sala de necropsias sacas un montón de muestras. Aquí, no sé si habéis tenido al de citología, que si te acercas a su mesa y le tocas algo, no me toques. ¿Vale? Pues ¿por qué? Porque todas esas muestras las mandas a una investigación, a un laboratorio y tal. Entonces, por ejemplo, si tú te especializas, por poner un ejemplo, en necropsias, pues tendrás que a lo mejor te vendrán y te dirán, oye, es que necesito tantas muestras para un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster de la universidad, o de investigación, o de lo que sea, o del departamento de no sé qué, de tal, de esta universidad, y te dirán, necesito tantas muestras de este ejemplar, de estos ejemplares. Y tú ya puedes coger, evidentemente. A ver, es para que veáis que yo ahí estoy necropsiando, olvidaros del flamenco, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que una compañera, la Universidad de Baleares, le dijo, mira, necesito que me hagas, me recojas como 50 muestras de 50 erizos diferentes, porque teníamos muchos erizos. Entonces teníamos que coger muestras de encéfalo, hígado y creo que... no, de intestino no. Bueno, es decir, muestras de órganos de una especie en concreto.
Entonces tú ahí ya estás aportando a la investigación. Pero en un zoológico, claro, esto es un centro de rescate, aquí ellos me llegaba porque me los traía la gente. En un zoológico, pues tú piensas que vas a tener 50 antílopes, por poner un ejemplo. Te va a venir una universidad y te va a coger muestras de tus antílopes, pero hacer un estudio de esos antílopes ya es más difícil, habrá que compararlos con otros. No sé si me explico, más o menos. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Pero investigación en zoológicos, claro que se puede, por supuesto que se puede. Pero en un zoológico tal cual, ahí ya no te lo puedo Sí, a ver, no va a ser una muestra representativa, pero lo que es el estudio de comportamientos, alimentación y demás, o... Ah, sí, sí. Todo lo que es etología, para adelante, claro. Sí, y en eso temas de reproducción da para también. hacer muchos trabajos, sí, claro. Pero Sí. entiendo que en un centro de recuperación también. En el centro de recuperación la cosa es que el comportamiento... En un centro de recuperación a ti no te interesa que esté un humano todo el rato mirando al pájaro. Puedes hacerlo, pero ese animal está ahí para que se recupere, se vuelva a la naturaleza y tal. Te interesa más cuando está sedado o cuando está inconsciente por lo que sea. Ahí ya cogen las muestras y tal, lo que sea. O cuando ya se ha muerto. Cuando ya se ha muerto ya viene la universidad, lo que sea, te coge las muestras y tú ahí ya pues haces lo que sea. Pero vivo, es lo que os he dicho antes. En zoológicos te interesa que sean animales que estén ahí, más o menos entrenados, como si fueran perritos y tal. Pero en el centro de conservación, cuanta menos interacción haya, mejor. Puedes mirarlos de lejos, desde un punto de observación, ningún problema. Pero eso ya es más complicado, en mi opinión, vaya. Pero bueno. No sé si te he contestado a tu pregunta antes, que me he puesto con ellos. Bueno, no, o sea... Sí, es que... Depende de lo que... A lo mejor no tienes ningún problema con eso, pero no sé si has visto... No, a ver, es una mentalidad diferente, porque en el zoológico evidentemente te interesa que venga un cliente y tal, es así, o que haya algún tipo de subvención y tal, pero después, claro, en un centro de rescate normalmente está subvencionado, o es una subcontratación del gobierno, regional o lo que sea, entonces ya estás como ahí cubierto. Es decir, tu prioridad es que los animales que están en el centro, tú presentes tu memoria al final del año y digas, mira, yo he hecho todo esto, y el gobierno diga, pues entonces mi gobierno... Una presión también, no tanta. A ver, es que yo estuve en un centro que la mayoría de trabajadores llevan ahí mucho tiempo, entonces ahí con la calma. Pero es lo que te digo, es decir, yo por ejemplo me contrataron para un poco de necropsias y claro, yo me tenía que poner... Esto también es algo interesante, porque por ejemplo en el máster de Murcia te enseñas también temas de necropsias, recoger datos y tal, y por ejemplo, vosotros no habréis llegado, porque me imagino que estaréis con los perros y tal, ahí en anatomía, pero lo mismo, es decir, yo ahí aún no había abierto el animal, lo miro, voy con mucho cuidado porque es material para analizar y tal. Ahí me veis ahí súper tranquilo, pero al otro lado estaba, como el del CSI, un agente de medio ambiente que estaba levantando un acta como que yo estaba abriendo el animal. Es decir, esto creo que en tercero en etnología, creo que es, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. Lo veréis, cadenas de custodia y tal, entonces pues hay un trabajo también del gobierno detrás. Es decir, todo esto, yo ahí no estaba hablando flamenco porque me estaba aburriendo, sino porque había detrás un agente de medio ambiente, es decir, un agente de la autoridad, que te está, bueno, digo agente de medio ambiente y puede ser el Seprona perfectamente, dependiendo de los contratos y tal. Pero estás ahí diciendo, ¿este animal por qué ha muerto? ¿Será porque hay una torre de tensión eléctrica que está descargando más energía de la que deben y tal? Porque esto es un flamenco, pero es que antes a veces me traían típicos animales cernícalos, rapaces y tal, que se han electrocutado. Entonces tenías que mirar si se habían electrocutado, plumas quemadas, los tarsos también quemados, lo veías y tal, y decías, este animal se ha muerto por electrocución, joder, que estoy un año mayor que ya no sé hablar español. Entonces, claro, presión, esta te diría que es la mayor presión que tenía yo. Cuando ya viene el conseller, cuando ya viene el de la diputación y tal, y te dice, bueno, ¿y qué hacéis aquí? Ahí sí que te entra el tembleque. Pero por lo demás, si tú vas trabajando y vas haciendo tus cursos, tus investigaciones y tal, pues no creo que haya ningún problema. Tensión, yo donde tenía más tensión ha sido en el hospital, de pequeños animales, así de claro. Ha sido el ambiente en el que peor he estado, fue mi primer trabajo,
Yo digo, si esto es trabajar, por favor, Jesucristo, mátame. Pero porque no era lo mío. A lo mejor hay gente que le gusta, a mí no me compensaba. ¿Pero es porque es España, bueno, Baleares, o porque es así la clínica? A ver, es que el hospital donde estaba yo recogía la mitad de las urgencias de toda Mallorca. Porque, claro, porque había otro hospital muy bueno y nosotros. Entonces, todas las urgencias de fin de semana me llegaban a mí, recién licenciado, sin experiencia, con 2 enfermeros o enfermeras a mi cargo y que me digan, venga, ¿qué hacemos? Y yo... Es que claro, te dejaban de guardar. Sí. Entonces, también esto es un poco para que veáis que no solo es esto, sino que también pues, hay otras cosas, que si os ponéis a hablar o a hacer de clínica, pues a veces no es tan bonito como nos pintan, porque tú pones la vía a un gato que le duele la boca. Yo me cagaba en todo el tío, o sea, así de claro lo digo, con total confianza. Entonces, nada, yo desde mi... Dime. ¿Y habrías cambiado esa experiencia de haber pasado por el hospital por ir directamente de la carrera a fauna silvestre, por ejemplo? ¿O te quedas con la experiencia de, mira, he aprendido en el hospital y en fauna silvestre me ha servido un montón? A ver, ¿qué podría haber sido, qué podrían haber sido? Son preguntas muy relativas. A ver, a lo mejor si no hubiera estado ahí, no hubiera llegado ahí, porque yo entonces estaba en el hospital, mis próximos compañeros eran los que venían a buscar los vencejos o las rapaces o los loros, y decía, oye, estos chicos que vienen a buscar loros y rapaces me gustan. Entonces no te podría decir que no hubiera, pero si a lo mejor ahora, sin saber nada de lo que sé ahora, sé lo que es el hospital y me dicen, oye, te ha llegado una oferta de trabajo en hospital, ¿te interesa? Pues a lo mejor me lo plantearía un poco, porque es estresante. A ver, lo que os he dicho, hay sitios y sitios. Yo ahí a lo mejor, pues no es que estuviera a gusto y tal, a lo mejor en otro hospital bien, pero en general a mí, yo es que lo voy a intentar y la clínica no es lo mío. Pero bueno, no será lo de todo el mundo, me explico. Que si me lo pensaría, sí, me lo pensaría mucho, me lo pensaría un montón, vaya, no lo pensaría ni un segundo de decir, hostia, tengo que ir, no tengo que ir, me lo pensaría bastante, pero bueno. Pues nada, no sé qué hora llevamos. 7:30. Ah, muy bien. No sé si alguien más tiene otra pregunta, algo así que añadir, algo que tal. Debéis haber tenido clase hoy, estáis muertos, muertas, o sea que os dejo en paz si queréis, pero bueno. Yo desde mi sitio, por mi parte, muchísimas gracias. La verdad es que esto me hacía mucha ilusión y bueno, para mí pues muy contento de estar aquí otra vez, ahora enseñando, quién me va a decir, y nada, que cualquier cosa pues que me digáis, que con total confianza, que somos compañeros veterinarios, que aunque no me conozcáis pues podéis preguntar o decir lo que sea, de verdad, sin ningún problema, ¿vale?